Bien, estimados, buenos días. ¿Qué les parece todo? Entonces, vamos a seguir con las clases y vamos a seguir con ejercicios. Una vez más, si tienen algún ejercicio favorito, me lo muestran y lo podemos hacer ahora en clase, si es que tienen algún problema. Pero estaba pensando hacer unos de circuitos de condensadores. Espero que estén buenos días a todos. Entonces, les voy a mostrar un problema. Denme un segundo. Este problema son varios condensadores y hay un circuito y por supuesto tiene varios trucos que hay que entender un poco basado en el funcionamiento de los circuitos. Y es que los circuitos para que funcionen tienen que ser cerrados. Ya, entonces el circuito que se representa en la figura está formado por una fuente de 10 volts y los condensadores C1, C2, C3 hasta C8, donde C0 es igual a 1 microfarad. Inicialmente C1, C2, C3, C4 hasta C8 se encuentran descargados, mientras que C6 tiene una energía almacenada igual a 12 C sub 0 B sub 0 cuadrado. Entonces, se cierra el interruptor S1. S1 es el interruptor que está acá arriba, ¿ya? Manteniendo abiertos S2 y S3. S2 y S3 son estos que están acá. Determine la carga eléctrica en la placa positiva de cada condensador del circuito. Y la parte B, a continuación, se abre el interruptor S1, se abre este, y se cierran S2 y S3. Se cierran estos dos. Determinar la energía almacenada en el sistema. Ya. Entonces lo voy a dibujar en la pizarra para que vayamos viendo qué es lo que ocurre cuando se cierran y se abren los interruptores, ¿ya? A ver, vamos a... Después acá hay otro interruptor aquí entre medio. Y después acá... Ya, primero, a ver, veamos entonces. Ahí, ahí se alcanza a ver, ¿cierto? Bien, entonces, lo primero que ocurre es que se cierra S1. S1 es este de aquí. Y se abren
y estos dos de acá se mantienen abiertos. Entonces, fijémonos un poco qué es lo que ocurre cuando se cierra este. Cuando se cierra acá, este es un circuito cerrado. ¿Por qué? Porque la corriente o los electrones pueden salir por este lado, darse la vuelta por aquí y llegar de vuelta allá, ¿cierto? Por lo tanto, ahí se produce un circuito cerrado. ¿Qué pasa al lado de acá? Resulta que aquí está abierto, por lo tanto, los electrones no pueden circular hacia el lado de acá. Por lo tanto, no entra nada de carga y a estos condensadores no les pasa nada. Ahora, fíjense que este circuito está conectado por abajo, ¿ya? Está conectado por abajo, pero por acá tampoco entra carga porque no es un circuito abierto. Entonces, eso hay que tenerlo claro para que, a pesar de que puede haber un contacto entre este punto y este punto, acá hay contacto, ¿cierto? Pero como esta parte no es un circuito cerrado, entonces no hay movimiento de carga. En ese sentido es un poco distinto al agua. En el agua, mientras haya un camino, el agua puede pasar, porque el agua por último se sale del canal, ¿cierto? O del río, o de lo que sea. Pero en el caso de la corriente no puede salirse de los circuitos, de los cables. Ya, ¿qué es lo que pasa? Este condensador era el C6, si no me equivoco. A ver. Este era C6 y tenía una energía almacenada. ¿Qué pasa con C6? Miren, C6 está conectado por aquí, pero por acá está abierto. Por lo tanto, si tiene energía almacenada, significa que tiene carga. Espérense que aquí pasó un segundo. Este tiene carga, y al tener carga, tiene carga, pero como es un circuito abierto, esa carga no se mueve, se queda quieta ahí porque no tiene cómo moverse. Entonces, para resolver la primera parte, lo más fácil es dibujar lo que es relevante. ¿Y qué es lo que es relevante? Es esta parte de acá. Por ejemplo, vamos a tener eso. Ese está cerrado. Y vamos a tener esto. Aquí tenemos B0. Aquí tenemos ¿cuál era? Ese era C1 y C2. ¿Ya? Entonces, la primera parte tenemos esto de aquí. Y esto es fácil de resolver porque tenemos dos condensadores en serie y tenemos B sub 0 allá. Por lo tanto, si están en serie, ¿cómo se suman? Se suman los inversos, ¿cierto? Entonces, 1 partido por C equivalente es igual a 1 partido por C1 más 1 partido por C2. ¿Y eso cuánto me da? C1, ¿cuánto era? C1 era C0 y C2, 2C0. 1 partido por C0 más 1 partido por 2C0. ¿Cuánto me da eso? Me da 2C0. 2C0 más 1 serían 3C0. Por lo tanto, C equivalente es igual a... Ah, no, espérense. C equivalente es 2C0 cuadrado, perdón, 2C0 partido por 3. ¿Ya? Y por lo tanto, la carga Q equivalente, ¿cuánto va a ser? C por B, ¿cierto? CB, y eso es igual a 2C0 partido por 3. ¿Por cuál es el voltaje? El voltaje es D0. Ya. Y ahí tenemos entonces la carga en el condensador equivalente. Ojo, ese es el condensador equivalente. ¿Cuál sería la carga en C1 y la carga en C2? ¿Se acuerdan?
Si los condensadores están en serie, la carga, justamente, es la misma. Entonces, acuérdense que cuando entra carga por acá, la carga pasa por aquí, los electrones. Los electrones se vienen por acá y se acumulan acá, ¿cierto? Si aquí se acumulan, por ejemplo, 10 electrones, acá se repelen 10 electrones. Por lo tanto, acá también se acumulan otros 10 electrones. ¿Ya? Entonces, por eso la carga en los condensadores cuando están en serie es la misma. Entonces, con eso tenemos que Q1 vale 2C0 de 0 partido por 3 y Q2 vale 2C0 de 0 partido por 3. ¿Ya? Y ahí tendríamos la primera parte, si no me equivoco. A ver quién más pedían. Se cierra, determine la carga eléctrica en la placa positiva en cada condensador del circuito, en cada uno de los condensadores. Entonces, tenemos ya, tenemos Q1, Q2, Q3. Q3 es seguramente uno de estos de aquí. Ahora, vamos a ver cuál era. C4, C5, este es C4, C5, C6, C7, C8. Q3, ¿cuánto va a ser? ¿Dónde está Q3? Ah, me equivoqué, po. ¿Por qué no me avisaron que me equivoqué? A ver, ¿en qué me equivoqué? A ver si lo pillan. Benjamín Buchmann, no sé. ¿En qué me equivoqué? Faltó, excelente. ¿Y por qué no me avisaron? Faltaba este condensador, ¿cierto? Sí. Ahí está. Faltaba ese condensador, ya entonces me equivoqué en todo. mala pata. Ya, entonces, C3, ¿cuánto valía? C3 vale 3C0. Bueno, en realidad no es muy complicado. Tenemos en realidad 3 condensadores en serie, por lo tanto, esto cambia. Esto cambia y ahí tenemos uno más C3, ¿cierto? Bueno, esto valía 1 partido por C0, 1 partido por 2C0. Este es 1 partido por 3C0, si no me equivoco. A ver. Uno partido por 3C0. Ya, ¿y cuánto nos da esto? 2 por 3, 6, C0 es el común. Este lo multiplicamos por 6, más 3, más 2. Y por lo tanto 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces, C equivalente vale 6C0 partido por 11. 6, 9, 10, 11, ya. Ya, ahí sí. Entonces, tenemos esa capacidad equivalente y ahora la carga en cada condensador va a ser la misma que la carga del condensador equivalente. Entonces, Q equivalente es igual a 6C0 partido por 11 y por B0. Y ahora, la carga en 1, 2 y 3. Entonces, vamos a borrar esto. Q1 igual Q2 igual Q3 es igual a 6 C0 partido por 11 B sub 0. Después, Q4 es el que está acá arriba. Este
no se carga porque no hay circulación de corriente ni de electrón, no hay movimiento de carga. Por lo tanto, C4 se queda descargado, C5 también, C7 y C8 también. Entonces, Q4 igual Q5 igual Q7 igual Q8 igual 0. Y finalmente, este de acá tenía carga, porque decían que tenía una energía. La energía era E6 es igual a, ¿cuánto era? E6 igual 12 C0 B0 cuadrado. 12 C0 B0 cuadrado. La energía, si se acuerdan de la formulita, era 1/2 C por B cuadrado. ¿Ya? ¿Cuánto era la capacidad de C6? Este es C6 entonces. Entonces tenemos 12 C0 B0 cuadrado es igual a 1/2 por, ¿cuánto vale C6? C6 parece que vale 6. C6 vale 6 C0 por eh, ya. A ver, ¿está bien o no? C0 vale 6 C0 por B0 cuadrado, C por B. C por B. Ahí. Ya. B6, ahí, es que de repente se me fue la onda. Tenemos 12C0 B0 cuadrado, esta es la energía, pero la energía es 1/2 la capacidad por el voltaje. ¿Ya? La capacidad la conocemos, el voltaje es el que no conocemos. Pero hay otra manera más fácil de hacerlo. Espérense un poquitito. Q, se lo voy a anotar aquí. Q era igual a 6 C0 0 partido por 11. Ese tengo que acordarme de eso. Ya, entonces aquí tenemos 1/2 C por B cuadrado, pero es más fácil hacerlo de otra manera. E6 es igual a 1/2 C por B cuadrado, Q igual a CD, B es igual a Q partido por C, eso es igual a... La energía es igual a 1/2 Q cuadrado partido por C, ¿ya? Esto es equivalente a lo que anoté acá abajo, ¿ya? Por lo tanto, E6 vale 12 C0 B0 cuadrado es igual a 1/2 Q cuadrado, no lo conocemos, partido por C, que sería la capacidad del condensador 6, que sería 6 C0, y ahí obtenemos que Q vale 2 por 6, 12, 12 al cuadrado, vamos a anotarlo, 12 al cuadrado, C0 cuadrado, B0 cuadrado,
y por lo tanto Q vale 12 C0 B0. Y tenemos la otra carga, Q6. Ya, ahí me anduve equivocando un poco, pero salió el problema. Bien, ahí estamos con la primera parte. Tenemos los condensadores cargados, son el 1, el 2, el 3 y el 6, nada más. Veamos qué pasa en la segunda parte. La segunda parte dice, a continuación se abre el interruptor S1 y se cierran S2 y S3. Determinar la energía almacenada en el sistema. Entonces, se abre S1 y se cierran S2 y S3. Vamos a dibujar lo que nos queda, el circuito que queda. Miren, si se abre S1, este condensador de acá queda colgando. Queda conectado a este lado, pero esta parte de aquí queda desconectada. Por lo tanto, esto es más o menos como que quede el condensador así. Ese condensador era C1, C2, este era C3, ¿cierto? Después tenemos estos dos condensadores acá. Ya tenemos estos dos condensadores, este es C1, C2. Después S3 se cierra, por lo tanto tenemos una cosa así. S2 también está cerrado, por lo tanto tenemos así, tenemos aquí, tenemos C4, ya, eso nos queda, ¿cierto? Salvo que... Bien, ¿qué es lo que ocurre en este caso? ¿Qué condensadores estaban cargados inicialmente y con qué carga? Era carga, acá era, este tenía carga positiva, más, y este tenía aquí más. Cuando se cierra un circuito, la carga empieza a moverse. En particular, la carga que tenemos y que puede moverse es esta de acá. Esta carga no puede moverse porque un lado está abierto. Así que la carga de este condensador se queda tal como está. La carga de este otro condensador sigue igual porque también está abierto. Entonces esta carga no puede moverse. Pero ¿qué le pasa a esta de acá? Esta carga sí se puede mover porque este circuito está cerrado. Pero ¿para dónde se va esta carga? Esta carga, miren, la carga podría salir hacia acá, hacia arriba, y aquí tiene una bifurcación. Se podría ir hacia la derecha o se podría ir hacia abajo. ¿Ya? Si se va hacia abajo, la carga va para allá y vuelve al condensador C2. Si se va a la derecha, podría irse a este condensador que, si no me equivoco, es el C4. ¿Qué es lo que pasa en este caso? ¿Se va hacia la derecha o no se va hacia la derecha? ¿O se va hacia abajo? ¿Qué podría pasar? La carga va así y después podría irse hacia allá o hacia allá, ¿cierto? Pero acuérdense de lo que hemos conversado de los circuitos. Un cable es infinitamente más fácil que cualquier otro sistema, porque un cable tiene resistencia cero y la carga entonces no tiene ningún impedimento para irse por este lado. Pero para irse por este otro lado sí tiene impedimento porque tiene condensadores a este lado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que le pasa a la carga? La carga se va toda por este circuito que está aquí y
se va al C2 y ahí se descarga. Entonces, ahora, acuérdense que las cargas en C1 y C2 son las mismas. Por lo tanto, aquí tenemos Q y acá tenemos menos Q. Q era 6C0B0 partido por 11. Y como son iguales, y una es positiva y otra es negativa, entonces se descargan. Si no fueran iguales, si las cargas fueran distintas, entonces ahí no se descarga porque la suma no es cero. En este caso se descargan los condensadores porque la carga positiva, que se va hacia abajo, es la misma que la carga negativa que hay acá. Así que en realidad se descarga. Entonces, ¿qué tenemos? Q1 igual 0, Q1 igual a Q2 es 0, Q4, Q5 igual a Q4 igual a Q5 y igual a Q6 y eso es igual a 0. ¿Cuál es la carga en Q3? Era lo mismo que teníamos antes, que era 6C0 B0 partido por 11. ¿Y cuál es la carga en este de acá, en C6? C6 era lo que teníamos acá arriba, acá, Q6. ¿Ya? Entonces, tenemos que quedan dos condensadores cargados, que sería el C3 y el C6, y todos los demás descargados. ¿Qué es lo que pedían de todas maneras? Pedían las cargas. Determinar la energía almacenada en el sistema. Entonces, si tenemos las cargas, es fácil ahora calcular la energía, ¿cierto? Tenemos las cargas que son Q3, Q6, y la energía, entonces, ¿cuánto vale? La energía es la energía. A ver, aquí voy a tener que borrar. Vamos a borrar un poco acá. La energía vale E3 más E6, ¿cierto? ¿Cuánto vale E3? E3 valía E3. La energía, la fórmula de la energía es 1/2 Q cuadrado partido por C. Entonces, Q3 sería 6C0 partido por 12. Esto es lo mismo que 1 partido por 6. No, perdón. Ya, vale 1/2 C0 cuadrado B0 cuadrado partido por 4 y partido por C. C era 3C0 más la energía que había en E6. Q3 partido por 11. Tienes razón. 6C0 partido por 11. Entonces aquí me equivoqué. Ya. ¿Cuánto vale eso? Me equivoqué ahí, por lo tanto, 6C0B0 ya. E3 era 1/2 Q cuadrado, que es esto. Este 6 sigue estando ahí. 1/2 Q cuadrado, quería 6 por 6, 36, por C0 cuadrado, B0 cuadrado, partido por 11 por 11 son 121, por C3. C3 era 3C0, más la energía E6. E6 lo habían dado como dato, así que 12C0B0 cuadrado
Bien, pues y ahora hay que finalmente hacer el cálculo este. Guácala. 2 por 3, 6. 6 por 6, 36. Me queda entonces 6 C0 de 0 cuadrado partido por 121 más 12 C0 de 0 cuadrado. ¿Ya? Y esa sería la energía total. ¿Ya? Ya, y ahí estaría ese problema. Tenía otro por acá que era de... A ver, ¿qué prefieren? ¿Uno de otro de condensadores o alguno de potencial? Ah, ¿dónde está el de potencial? ¿Tienen alguna preferencia? Vamos a hacer uno de potencial entonces para repasar esa parte, que es parecido, en realidad es parecido al anterior, pero hay una diferencia con las... pero conviene para repasar, Ya, les voy a compartir pantalla entonces. Ya, veamos el de potencial entonces, que sería este de acá. Ahí, este es parecido en realidad, pero no importa, sirve para practicar. Para la configuración de carga eléctrica que se muestra en la figura, la cual está formada por 3 cargas puntuales y una carga distribuida uniformemente en una barra de espesor despreciable, cuya densidad de carga es menos 2 lambda 0 coulomb partido por metro. La longitud de la barra es L. Con la información anterior, determinar A, el potencial eléctrico en el punto O debido solo a las cargas puntuales. B, el potencial eléctrico en el punto O debido solo a la carga distribuida en la barra. Y C, el potencial eléctrico resultante en el punto O. Ya, este problema, igual que el de ayer, se refiere a al potencial generado por una carga. Y eso es, por definición, es la diferencia de potencial entre el infinito y el punto O. ¿Ya? Y tenemos, ¿qué tenemos? Tenemos el punto O está aquí, tenemos una carga ahí arriba, tenemos una barra, y tenemos otra carga por acá, y tenemos otra carga acá arriba. Este es L, L, L. Todos estos son L. Q, 2Q y 2Q. Ya, ahí está el problema. Entonces, el potencial de las cargas es B es igual a Q
1 partido por 4 pi epsilon 0, Q partido por R. ¿Ya? Este es el potencial de las cargas, en que R es la distancia entre la carga y el punto donde queremos calcular el potencial. Entonces, B1, a ver, Q. Entonces esto hay que B sub más Q. Este de acá arriba es más Q, este es más 2Q y este es más 2Q. Ah. Ya, ¿cuál sería? Esto es fácil, ¿cierto? 1 partido por 4 pi epsilon 0. La carga partido por R. La carga vale más Q partido por R. ¿Cuál es la distancia entre la carga y el origen? L, ¿cierto? Así que esa es súper fácil. Ahí tenemos el primer potencial. El segundo potencial, B sub 2Q, A, es este de acá arriba, este. Vamos a dejarlo así por ahora. Es la distancia 1 partido por 4 pi epsilon 0 por la carga, y la carga es 2Q partido por la distancia. La distancia es esta distancia. Por lo tanto, es una diagonal de un triángulo rectángulo, o sea, es la hipotenusa de un triángulo rectángulo que vale L y L, por lo tanto es L raíz de 2. ¿Se entiende, cierto? Si no me dicen. Y la otra carga, el B sub 2Q, que sería este de acá, sería 1 partido por 4 pi epsilon 0 por la carga, que sería de nuevo 2Q partido por la distancia. ¿Cuál es la distancia entre esta carga y el origen? Sería L más L más L, que serían 3L. Y el potencial total es B es igual a B1 más B2 más B3. Y eso sería, ¿cuánto vale? A ver, vamos a sacar factor común al tiro. 1 partido por 4 pi epsilon 0, factor de qué cosa? Q partido por L más, más 2Q partido por L raíz de 2 más este de acá que sería 2Q partido por 3L. Y ahí estaríamos. Bueno, ahora se puede simplificar un poquitito si quieren. Sería, sacamos factor común por Q para afuera, partido por 4 pi epsilon 0 L, factor de 1 más 2 partido por raíz de 2, más 2 tercios. Bueno, y ahí 1 más 2 tercios sería 5 tercios. Así que, pero bueno, eso no es necesario. Ahí tenemos la primera parte, ¿cierto? La segunda parte es un poquitito más difícil. Voy a anotar a propósito ese resultado para que no se me olvide. B igual a Q partido por 4 pi epsilon 0 L, factor de 5 tercios,
más 2 partido por raíz de 2. Ya, ahora tenemos que calcular el potencial de esta de acá. ¿Cómo calculamos el potencial? El potencial se calcula como 1 partido por 4pi epsilon 0, pero ahora tenemos una integral, la integral de dq partido por, vamos a hacerlo de esta manera, r menos r'. Lo hago de esta manera porque a veces cuesta calcular, calcular no vectorialmente las distancias. A veces, no siempre, pero a veces. Entonces, tenemos que ver qué es lo que es cada una de estas cosas. Empecemos por el dq. dq siempre va a ser una carga infinitesimal, o sea, perdón, la carga va a ser una densidad por un volumen, un área o un largo. En este caso va a ser, como la carga es lineal, va a ser lambda por dl. Acuérdense que los dq son siempre una densidad, que sería el lambda por el largo. Si tenemos una densidad lineal, hay que multiplicar por el largo. Si tenemos una densidad superficial, hay que multiplicar por la superficie. En este caso, la densidad es lineal, por lo tanto sería lambda dl. Ahora, ¿dónde está el dl? Acá está la carga. Supongamos que tenemos un pedacito de carga que está aquí. Este sería mi dq. Este es el dq. El dq va a ser la densidad multiplicada por un largo. Pero el largo resulta que es el largo en el eje X, porque el plano está sobre el eje, o sea, la línea está sobre el eje X. Por lo tanto, en este caso, el dl se transforma en dx. Entonces, esto sería un lambda, perdón, vamos a... El dl, en este caso, dl es dx. ¿Por qué? Porque el largo está sobre el eje X. Y cuando hay dos elementos infinitesimales que están uno encima de otro, esos dos elementos son iguales. Y eso ocurre siempre con los elementos infinitesimales. Entonces, el dl en este caso es dx y lambda, ¿cuánto vale en este caso? Vale menos 2 lambda 0, que es lo que nos dan en el dato. Por lo tanto, dq es menos 2 lambda 0 dx. ¿Ya? Esto de acá es válido siempre. Esto de acá es en este problema particular, para que lo tengan claro. Ya, ahora sigamos. ¿Cuánto vale R? R era el vector que va desde el origen hasta el punto donde estamos calculando el potencial. Pero resulta que estamos calculando el potencial en el origen, por lo tanto es un vector que va desde el origen hasta el origen. Un vector que va desde un punto hasta el mismo punto es un vector 0, ¿cierto? Porque tiene largo 0. Entonces, R vale 0. R'. R' es un vector que va desde el origen hasta la carga. Desde el origen hasta la carga. ¿Dónde está la carga? La carga está aquí. En realidad la carga es una carga distribuida, por lo tanto está en cualquier parte por encima de la barra.
Por lo tanto, ese vector tiene que ser un vector variable. Tiene que ser variable porque tiene que variar dependiendo de dónde, en qué parte de la barra estemos. Entonces, el vector, vamos a borrar esto, el vector R, R va a ser S. R entonces va a ir desde el origen hasta un punto cualquiera por sobre la barra. Pero resulta que estamos con las coordenadas cartesianas. Este es X y ese es Y. No se lo había puesto, pero suponemos eso. Entonces, ¿cuánto valdría R en este caso? A ver, aquí le vamos a preguntar a alguien. A Domingo José. José algo. ¿Cuánto valdría R en este caso particular? ¿Cómo lo podemos escribir? X. Como No, un X. falta todavía, falta. ¿De X entonces? No, no es mentira. Falso. X, según Y. Según Y tongo. Ahí sí, ojo con eso, que los son vectores. Son vectores. X no es un vector, pero X con itongo, ahí sí son un vector. ¿Ya? Por eso hay que tener cuidado y hacer las cosas perfectas. Bueno, en este caso, no siempre hay que hacer las cosas perfectas porque lo perfecto es enemigo de lo bueno. Así que, ya, pero cuando uno habla de vectores, hay que especificar siempre la dirección. ¿Ya? Entonces, ahí estamos listos. ¿Cuánto vale entonces ahora R, el módulo de R menos R'? Sería el módulo de 0 menos X y tongo, y eso sería X, ¿cierto? Y con eso ya estamos casi listos. B sería entonces 1 partido por 4pi epsilon 0, de Q que sería menos 2 lambda 0 de X, partido por X. Ya, y ahora que tenemos la integral armada y sabemos que estamos integrando en X, ahora podemos calcular los límites. ¿Cuáles son los límites? Es más o menos fácil, ¿por cierto? Los límites empiezan desde donde empieza la barra hasta donde termina la barra. Y la barra empieza en L y termina en 2L. Entonces este sería L hasta 2L. ¿Ya? Y finalmente tenemos que B es 1 partido por 4pi epsilon 0. Saco este menos 2 epsilon 0, lo saco para afuera. Menos 2 lambda 0. Por la integral de x partido por x. Y la integral de esto es el logaritmo. Por lo tanto sería logaritmo natural de x evaluado entre L y 2L. ¿Ya? ¿Y qué nos queda? Nos queda B es igual a menos 2 lambda 0. Bueno. En realidad aquí el 2 se nos va con el 4 y me queda menos lambda 0 partido por 2pi epsilon 0 por logaritmo natural de 2L partido por L. Logaritmo natural, por si acaso, por si un mini repaso, logaritmo natural de 2L menos logaritmo natural de L, ¿cierto? Pero este es un repaso. El logaritmo de 2L menos logaritmo de L es una resta de logaritmo, es lo mismo que tener el logaritmo de este dividido por este otro. Entonces sería menos lambda 0 partido por 2pi epsilon 0
logaritmo natural de 2L partido por L. Y ahí estamos. Y eso sería menos lambda 0 partido por 2 pi epsilon 0, logaritmo natural de 2. Y ahí sería B. Ya, y la última parte del problema simplemente se pedía el potencial total. El potencial eléctrico resultante en el punto O. El potencial resultante es la suma de este potencial, que es el potencial de la barra, más estos otros tres potenciales que son los potenciales de las cargas. Así que el potencial total, el B total es igual a el B de la barra más B de las cargas. ¿Ya? Y ahí estaríamos con este otro problema. A ver, no sé si alcanzo, sí, 7 minutos. ¿Alguna duda por ahí por este problema? ¿Qué hubiera pasado? Supongan que yo les pongo un problema un poquitito más difícil. ¿Qué hubiera pasado si les digo calcular? Esto no lo vamos a hacer, pero les voy a mostrar un poco. ¿Qué hubiera pasado si el problema, en vez de ser una barra, hubiera sido un cuadrado, con una densidad de carga sigma? El 21. ¿Alguna pregunta sobre un feriado el 21? Bueno, si es feriado, seguramente se... Mira, seguramente se carga. Si es feriado no se puede hacer prueba, así que se va a cambiar, pero se les va a avisar, no se preocupen. Si hay cualquier cosa, se les va a avisar por correo y por el U virtual. Pero eso da lo mismo, lo que importa es esto. Esto es lo que importa. ¿Cuál sería el potencial en este caso? Si tenemos por supuesto, en el potencial en el punto O. El potencial, la definición es siempre la misma. 1 partido por 4pi epsilon 0, la integral de dq partido por r menos r'. ¿Ya? Ahora, esto es siempre. La única diferencia en este caso es que tenemos que ver qué es lo que es dq, qué es lo que es r y lo que es r'. ¿Cómo podríamos calcularlo con dq? dq primero, ¿cuál sería dq? dq es una densidad superficial, porque ahora tenemos una superficie, no tenemos un largo. Y cuando tenemos una superficie, esto va a ser sigma por dA. La densidad superficial por el área superficial. El área siempre es superficial. Entonces, pero en este caso, el cuadradito es el pedacito de carga es ese. Es un cuadradito que está acá. ¿Ya? Este sería el dA. ¿Cómo escribimos el dA en este caso? Por supuesto, estamos con coordenadas cartesianas, x, y, y tenemos un cuadrado que está también en el plano x, y. Pero, ¿cuál sería el dA en este caso? Sería X por Y. X por y.
¿Está bien o no? El cuadradito, miren, el cuadradito está, un lado está sobre el eje X y el otro lado está sobre el eje Y, ¿cierto? Pero sería, a ver, ¿sería esto o no? X por Y. ¿Qué les parece? A ver, cuando uno iguala dos cosas, uno tiene que fijarse que las dos cosas sean equivalentes. Por ejemplo, si yo tengo una igualdad, tengo a un lado tengo una distancia y esa distancia está en metros, al otro lado yo también tengo que tener metros. Si yo tengo una velocidad, tengo que igualarla con una velocidad. No puedo igualar una distancia con una velocidad. Lo mismo pasa con las cosas infinitesimales. Cuando yo tengo algo infinitesimal a un lado, al otro lado también tengo que tener algo infinitesimal. No puedo igualar una distancia de infinitamente chica con un metro o un área infinitamente chica con 2 metros cuadrados. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Esto es infinitesimal, ¿cierto? Es un dA. Pero este no es infinitesimal, pues X no es infinitesimal e Y tampoco. Entonces, ¿cuál fue el problema? ¿Cuál es el problema? El problema es que este es un dx por un dy. ¿Ya? Este cuadradito es un cuadradito chiquitito. Por lo tanto, este lado vale dx y este lado vale dy. Entonces, el área es dx por dy. ¿Vamos? Ya, y ahí estamos listos con el dq. Ahora veamos R. Bueno, R ya sabemos cuánto vale porque estamos calculando en el origen, por lo tanto R vale 0. Pero ¿cuánto sería R'? R'. Este es el último que puede ser un poco más complicado. R' es un vector que va desde el origen hasta este pedacito de carga. Por lo tanto, es un vector así más o menos. Este es R'. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo expreso R' en las coordenadas cartesianas y en el problema particular que estamos haciendo? A ver, le vamos a preguntar a Joel Acuña. ¿Cómo puedo expresar R' en este caso particular? ¿Sería con coseno y seno? Sí, podría ser. Por ejemplo, acá abajo tenemos el coseno y acá a este lado tenemos el seno, ¿cierto? Pero para obtener el largo necesito saber el largo de R, y eso no lo sé. R', este largo, no lo conozco. Pero miren, cuando uno, a ver, primero que nada, este cuadrado, esta carga, es una carga que puede estar en cualquier parte de este cuadrado grande. La carga puede estar acá arriba, puede estar acá, puede estar acá arriba, puede estar en cualquier parte. Por lo tanto, es una carga que es móvil, que es variable. No es una carga fija. Yo no estoy calculando en este punto exactamente, sino que yo quiero calcular en todo este cuadrado grande. Por lo tanto, esta carga chiquitita es una carga móvil. Y para expresar la posición de algo que se mueve, yo tengo que usar variables. Variable significa que varía. Igual que en el caso anterior. ¿Se acuerdan que en el caso anterior yo la barra, ¿qué usé para poner la posición en la barra? Usé la variable x. Y la variable x, por eso es variable. X es una variable, no es fija. X es variable. Entonces acá yo también tengo que usar variables para poder expresar la posición.
¿Y cuáles serían las variables que me expresan la posición de este vector R'? Como tengo dos dimensiones significa que una variable va a tener que estar en el eje X y la otra variable en el eje Y. Entonces, voy a hacerse un poco más grande para que se vea, mire, fíjense. Esta posición de acá este es X y ese es Y. Esta posición la puedo expresar como esta variable que está acá abajo. Pero ¿cuál es esa variable que está acá? ¿O cuál es este vector que está aquí? Este vector R' lo puedo expresar como la suma de dos vectores. Un vector que viene hasta acá y otro vector que va hasta acá. ¿Cierto? ¿Cuál es un vector? ¿Cuál sería un vector que va desde el origen hasta este punto de acá? Un vector variable, un vector que no es fijo. Acuérdense que lo hicimos en el problema anterior. ¿Me estás siguiendo, Joel? Sí, ¿Ah? sí. ¿Cuál sería un vector que va desde el origen hasta acá? Un vector variable. Sería X y tongo, ¿cierto? Porque el X me representa una variación y el y tongo es el vector que va en el eje X. Y por acá yo tengo y j tongo. Entonces, el vector R', que es el que me muestra este cuadrado acá arriba, va a ser la suma de otros dos vectores, que sería este que va por el lado X más ese que va por el lado Y. Entonces el R sería X y tongo más Y J tongo. ¿Se fijan? Es que lo que hay que entender es que cuando uno tiene una superficie que es grande, no puntual, entonces hay que expresar la posición usando variables. Y las variables son, las variables que uno usa son las mismas letras que los sistemas de coordenadas. Si yo estoy en el eje X, uso la letra X. Si estoy en el eje Y, uso la letra Y. Si estoy en el eje R de las coordenadas polares, entonces uso la letra R. Y esas letras representan algo que varía. Entonces, en este caso, como estoy en el plano XY, tengo que usar el X y el Y. Y sería de esta forma. ¿Ya? Y ahora terminamos de armar la integral. El módulo de R menos R' sería igual al módulo de R0 y el módulo de R' sería la raíz de X cuadrado más Y cuadrado. ¿Ya? Y ahora, finalmente, B sería, ¿qué sería B? 1 partido por 4pi epsilon 0, la integral de dq. ¿Cuánto era dq? Era sigma dx dy partido por la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y ahora que tenemos la integral y sabemos que estamos integrando en x y en y, ahora podemos ver los límites. Entonces, este es una integral doble en este caso. ¿Ya? ¿Cuáles serían los límites para x? X varía desde... Ahora, esta parte es fácil. X varía desde dónde hasta dónde. X varía desde L hasta 2L. Entonces, de L a 2L. ¿Y desde dónde hasta dónde varía? Y varía desde 0 hasta L. ¿Ya? Y ahí estamos. Bueno, el resto es integral. Bueno, la integral no es tan fácil, pero 1 partido por raíz
Bueno, el resto es integral. Y por último, lo buscan en las tablas de integrales. Ya, por último, ya lo último, ¿cómo se integra esta cosa? Primero se integra en X o en Y y después se integra en el otro. ¿Ya? Así que con eso estamos. Bien, estimados, eso era por ahora, ¿ya? Si no hay pruebas, se les va a avisar. Si no, debería haber pruebas el lunes o el martes, no me acuerdo. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Entonces, nos vemos. Ahora les voy a subir los 2 videos que ayer no alcancé, así que con eso estaría. Ya, que les vaya muy bien. Chao. Igual, Chao a todos. profe, muchas gracias. Que les vaya bien. Chao.